Como les digo, solo estoy verificando que ya está empezando la grabación, ¿sí? Eh, entonces, el día de hoy vamos a ver tema nuevo, ¿verdad? Estoy esperando para ver, para compartir. Y solo me esperan un momento que les conteste a sus compañeros que están escribiendo en el grupo de Telegram. Entonces ya vamos a iniciar, ¿verdad? Bueno, entonces, ya iniciando la clase, ¿verdad? Como tal. Como les dije la vez pasada, no sé si ustedes recuerdan, pero yo definí la mayoría de los términos, los definí en, primero los definí en términos de R, un R general, ¿verdad? Y luego se les dije, bueno, pero en una dimensión es de esta forma, ¿verdad? Entonces ahora vamos a tomar ese caso cuando el R es general, ¿verdad? Entonces, la primera sección de su libro dice vector de posición y velocidad. Y fíjense que el libro menciona, vuelve a definir todas las cosas que definimos nosotros anteriormente, como la velocidad media, por ejemplo. Pero ya para de este capítulo en adelante, nosotros no nos vamos a enfocar tanto en la velocidad media y es lo mismo, les dije la vez pasada, ¿verdad? Sino en la velocidad instantánea. De hecho, hay un punto aquí en el ejercicio, perdón, en el libro que dice, eh, déjenme ver, ¿verdad? Este párrafo. El vector velocidad instantánea suele ser más interesante y útil que la velocidad media. De ahora en adelante, al usar el término velocidad, ¿ok? Velocidad, siempre nos referimos al vector velocidad instantánea y no al velocidad media, ¿verdad? Por lo regular, ni siquiera nos molestaremos llamar vector a v, sino que el lector debe recordar que la velocidad es una cantidad vectorial con magnitud y dirección. Entonces, desde ahora en adelante, si yo digo velocidad, ustedes deben de pensar, bueno, estamos hablando de velocidad media, de velocidad instantánea, ¿verdad? Y ya no tengo que decir vector velocidad, sino que ustedes ya tienen que familiarizarse con que esta es un vector. Y vamos a recordar un poco de dónde viene esto, ¿verdad? De dónde viene esto, ¿verdad? Entonces, en este caso, el nombre del capítulo creo que es movimiento, sí, movimiento en 2 o 3 dimensiones, ¿ok? En general, ustedes ya deben de saber, ¿verdad? El espacio en el que vivimos, nosotros lo podemos describir con 3 dimensiones. Pero para efectos del curso, aquí dicen 2 o 3 dimensiones. Sí se puede trabajar en 3 dimensiones, pero la verdad es que nosotros nos enfocamos en movimiento en solo 2 dimensiones, ¿verdad? Solo horizontal y vertical, sin tomar en cuenta lo que es la profundidad. Podríamos hacerlo, ¿verdad? O sea, en general, el mundo en el que nosotros estamos parados, pues, o vivimos, lo puedo describir, tal vez es un poco complicado dibujar en esta tableta, ¿verdad? Ahí. En general, yo sé, o ustedes saben, que nosotros podemos describir el espacio en 3 dimensiones, X, Y y Z, ¿verdad? Digamos, una profundidad, un largo y una altura, ¿verdad? Entonces nosotros la posición, así como les había dicho la vez pasada, en realidad la posición, nosotros no estamos restringidos a movernos en una sola dimensión, ¿verdad? No estamos restringidos en movernos solo hacia
la derecha y hacia la izquierda, sino que también podemos movernos hacia adelante y hacia atrás, y también podemos movernos hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad? Entonces, la posición como tal, la forma más general es un vector. Digamos, si este punto es a donde está una partícula, ¿verdad? Entonces yo puedo definir un vector que va desde el origen hasta esa partícula, y a ese vector le habíamos dicho que le vamos a llamar R. Y ese vector va a tener componentes, ¿verdad? O sea, si yo hago esta proyección de este vector, yo sé que ese va a tener una componente X, una componente por acá Y y por acá una altura, ¿verdad? Entonces, yo ese vector azul lo puedo describir en general en términos de sus componentes, ¿cierto? O sea, lo puedo describir en términos de una componente que es una cantidad o un vector X en X, ¿verdad? X en dirección de X, más un vector que tiene una magnitud Y en dirección de Y, más un vector Z que tiene una cantidad o una magnitud Z, ¿verdad? Cualquiera, en dirección de Z. Entonces, en general, ese vector de posición, recuerden, el vector que me dice a mí la posición de un objeto, yo la puedo describir de la forma más general como X en X, más Y en Y, más Z en Z, ¿verdad? O sea, una componente en el eje X, una componente en el eje Y y una componente en el eje Z. Y solo para recordarles, ¿verdad? Esta es una notación que yo uso. Me parece que el libro usa siempre la notación IJK, pero las dos son equivalentes, ¿verdad? Una cantidad de X en Y, una cantidad Y en J y una cantidad Z en K, ¿verdad? Las dos son equivalentes, estas dos son equivalentes. Entonces, ese es mi vector R. De aquí en adelante yo no voy, yo voy a ¿cómo se dice? A olvidarme de la componente Z. ¿Por qué? Porque los sistemas, como les dije, en los que nosotros vamos a trabajar en la clase, más que todo van a ser sistemas de dos dimensiones, ¿verdad? O sea, la altura la definimos nosotros con Y y la dirección horizontal la definimos nosotros con X. Por lo tanto, si yo tengo un vector en dos dimensiones, ¿verdad? Un vector que me dice a mí, por ejemplo, la posición de un punto cualquiera, entonces este vector R yo lo puedo definir únicamente como R es igual a X en X más Y en Y, o, le repito, es lo mismo definir X en Y más Y en J. Es exactamente lo mismo. Ahora la pregunta es, ok, esa es la posición. Y entonces todo lo que yo definí la vez pasada, por ejemplo, si yo quiero saber cuál es, por ejemplo, vamos a dibujar otro vector. Digamos que inicialmente está ahí el vector y la partícula se mueve hacia acá, ¿ok? Entonces yo quiero saber, este le vamos a poner R2, a este le vamos a poner R1. Yo quiero saber cuál es el desplazamiento. Entonces recordemos, ¿verdad? El desplazamiento, ¿cómo se definía? Delta R para mí es el desplazamiento y era la resta del vector R2 menos R1, ¿cierto? ¿Ok? Ese es el desplazamiento. Pero R2 y R1 son componentes, ¿cierto? Tienen componentes. Entonces yo tendría, por ejemplo, el vector R2, R1, lo puedo, perdón, R2 es el que sale primero, lo puedo llamar como un X2. Yo voy a usar X, estoy más familiarizado a esta anotación, más Y2 en y a esto le resto el otro vector, X1 en X. Y si ustedes recuerdan, yo recuerdo haberles mencionado esto la vez pasada y les dije esto solo va a sentirse como un repaso entonces. Entonces ahora a mí el desplazamiento yo lo puedo describir, recuerden que la resta de vectores se hace por componentes, entonces yo lo tendría que describir de esta forma, X2 menos X1, ¿en qué dirección? X más Y2 menos Y1. ¿Y esto en qué dirección? En Y, ¿verdad? Y este sería el desplazamiento y es lo mismo que tener un desplazamiento o sea, un desplazamiento, ¿verdad? En X, en dirección de X, más un desplazamiento Y
en dirección de Y, pero ya en forma vectorial, ¿verdad? Este sería todo el desplazamiento en el caso de que nosotros ocupemos. Y si a mí me preguntan o me pidieran cuánto es la magnitud de este desplazamiento, muchachos, ¿cómo encuentro yo la magnitud de un vector? Por ejemplo, ¿cómo puedo encontrar yo la magnitud de ese vector R? ¿Alguno de ustedes lo recuerda? O, o bueno, es delta R acá, ¿verdad? Muchachos, en general, la magnitud de un vector yo lo puedo definir como la raíz del producto punto del vector consigo mismo. La raíz. Porque el producto punto es la magnitud al cuadrado. Entonces, al final, eso, por decir así, en fórmula, lo que me quedaría es la componente X, raíz de la componente X, que para el desplazamiento es esta, ¿verdad? Al cuadrado, más la componente Y al cuadrado. Y esa sería la magnitud. Entonces, le tengo que borrar este símbolo de vector, ¿verdad? Eso ya no es el vector, sino que esa es la magnitud del desplazamiento. Y yo puedo hacer lo mismo para R, ¿verdad? Si yo quiero saber cuál es la magnitud de R, hago el producto punto de R con R, entonces la magnitud de R me queda la raíz de la componente X, que es X, ¿verdad? Al cuadrado, más la componente Y, que es Y al cuadrado, ¿verdad? Entonces algunas cositas generales que son fáciles de vectores, ¿verdad? Como definir la magnitud de un vector, ¿verdad? Y recordemos ese delta R sería entonces, eh, si no me equivoco, iría en esta dirección, ¿verdad? ¿Sí? Este sería delta R, ¿verdad? Pero bueno, en realidad nosotros, esta pequeña introducción que di, solo la estoy usando yo como un repaso para que ustedes recuerden qué es un vector, cómo escribir la magnitud de un vector, etcétera, ¿verdad? Pero yo a partir de este desplazamiento puedo definir cuál es la velocidad media, pero esa ustedes la pueden leer en el libro y no hay ningún problema, pues esa no la vamos a utilizar mucho. Pero ahora vamos a preguntarnos, ¿cómo se ve la velocidad? En este caso en dos dimensiones, ¿verdad? Pero es exactamente lo mismo, solo que cuando la definamos ya vamos a ver cómo se va a ver la velocidad en tres dimensiones técnicamente y en n dimensiones, si ustedes imaginan más dimensiones, ¿verdad? Entonces, recordemos, la velocidad es que es un vector, ¿verdad? ¿Y cómo definía yo la velocidad anteriormente? Recuerden, yo se la definí primero en términos de la posición como r, ¿verdad? El vector r con respecto al tiempo. Ahora, antes, en el capítulo pasado, para mí ese vector r solo era x en x, entonces simplemente definíamos esto como, recuerden el capítulo pasado, b sub x es igual a, y aquí ya estoy dando la dirección, ¿verdad? De x de t, pero ahora ya no es únicamente solo esto, sino que ahora el r para mí es un vector, ¿cierto? Entonces yo tengo que la velocidad es igual a ¿quién? A la derivada con respecto al tiempo de quién, del vector r, y el vector r, como lo definimos anteriormente, la posición más general es una coordenada cualquiera x en x más una coordenada cualquiera y en y. Entonces, ese es mi vector de posición. Este vector me da cualquier posición del espacio, ¿verdad? Porque simplemente sustituyo cualquier x que quiera y cualquier y que quiera y yo obtengo ese vector. Entonces, este es el más general. Ok, entonces el operador derivada se aplica sobre ambos términos, ¿cierto? Entonces yo tengo que la velocidad es igual a la derivada de quién, de x con respecto a t en dirección x. Voy a obviar el hecho de que esto por esto es un producto y tengo que hacer la regla del producto para la derivada porque estos vectores unitarios son constantes. Entonces no lo voy a, me estoy saltando entre comillas, ese paso, ¿verdad? Más la derivada de quién? De la posición y con respecto al tiempo en dirección de y.
Y esta es la forma general de la velocidad, ¿verdad? Tiene una componente X, esta es la magnitud de la componente X, y una componente Y, esa es la magnitud de la componente Y. Entonces ya sabemos que la velocidad puede escribirse de tal forma de que yo tengo una componente b sub x en dirección de x más una componente b sub y en dirección de y, y si estuviera en 3 dimensiones sería más una componente b sub z en dirección de z, ¿verdad? ¿Ok? Pero en nuestro caso solo 2 dimensiones, ¿verdad? Donde b sub x y b sub y están definidos de qué forma. B sub x es la derivada de la posición x con respecto al tiempo y b sub y es la derivada con respecto a y, de y, perdón, con respecto al tiempo. Y esto de acá es nuestra definición de la velocidad, el vector velocidad, ¿verdad? La velocidad en 2 dimensiones, ¿verdad? Va a tener una componente x que se define de esta forma y va a tener una componente y que se define de esta forma. ¿Hay alguna pregunta, muchachos? Esa fue simplemente la definición, ¿verdad? Entonces, recordemos, ¿cierto? La velocidad, en este caso, si a mí me piden en un ejercicio cuál es la velocidad, ustedes tienen que darme un vector de esta forma. Ahora, si a mí un ejercicio lo que me pregunta es cuál es la magnitud de la velocidad, no me están pidiendo la magnitud de la componente X, no me están pidiendo la magnitud de la componente Y, me están diciendo cuál es la magnitud de la velocidad. Entonces recordemos, ¿verdad? ¿Cómo encuentro la magnitud de la velocidad? Y en general de un vector, ¿verdad? Pero en este caso de la velocidad. Entonces recordemos que la magnitud de un vector, la magnitud de ese vector B, es igual a la raíz de ¿quién? De la suma de las componentes, la raíz de la suma de las componentes al cuadrado, ¿verdad? Entonces, de esta forma, yo defino cuál es la magnitud del vector velocidad, ¿verdad? ¿Ok? Esta es la magnitud del vector velocidad. Y ustedes se van a preguntar, se parece a Pitágoras, van a decir, y sí, tiene todo el sentido, ¿verdad? O sea, si yo vengo y tengo un gráfico, ¿verdad? Un gráfico cualquiera, y en este gráfico, digamos, nosotros, de la velocidad, ¿verdad? Yo tengo aquí la velocidad, yo sé que la velocidad tiene componente x, b sub x, y tiene una componente b sub y, ¿verdad? Que tienen estas magnitudes. Y x con y hacen ángulo recto, ¿verdad? Lo que significa que la magnitud de este al cuadrado tiene que ser igual a la suma de las magnitudes de estos al cuadrado, ¿verdad? El Pitágoras que yo encontré acá. Nada más que lo podemos definir de donde, como nosotros queramos. Si ustedes se recuerdan que el producto punto es la magnitud al cuadrado de un vector, el producto punto consigo mismo, entonces también lo pueden definir así. Pero al final la fórmula de magnitud termina siendo siempre esta, ¿verdad? La suma, la raíz de la suma de los componentes al cuadrado. Ok, eso es con respecto a la magnitud de la velocidad, pero los vectores yo lo puedo describir en forma de componentes, ¿cierto? Componente X y componente y en forma de qué? De magnitud, que ya la tenemos acá, y qué otra cosa, muchachos? El ángulo, ¿verdad? El ángulo que en el libro le llaman alfa, que el ángulo que se mide con respecto al eje X, ¿verdad? Por referencia. Entonces, muchachos, en términos de las componentes, digamos, si yo tuviese un vector de velocidad cualquiera y a mí me dicen que la velocidad es 3 en X más 2 en Y, y a mí me dicen, ok, encuentre la magnitud de ese vector, yo sé que la magnitud de este vector B es igual a la raíz de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿verdad? Y no vamos a hacer eso ahorita.
Y ahora si me preguntan a mí, ¿cuál es el ángulo con respecto al eje X? ¿Cómo encuentro este ángulo a partir de las componentes, muchachos? Tenemos que volver a ver este triangulito de acá, ¿verdad? En términos de B sub Y y de B sub X, ¿cómo encuentro yo el ángulo alfa? Muchachos, no. ¿Coseno qué significaba? Hay que recordar esa, ¿verdad? Esas definiciones. ¿Cómo encontramos? Lo que este B sub Y es opuesto, ¿verdad? Y este B sub X es adyacente. Y yo quiero describir el ángulo en términos de estos dos. Entonces, ¿cuál relación utilizo? Tangente, ¿verdad? ¿Cómo encontramos el ángulo del vector, digamos? Entonces, en este caso sería la la tangente de este ángulo es igual a ¿quién? Al lado opuesto, ¿ok? Al lado opuesto, que es ¿quién? B sub Y, sobre el lado adyacente, que es B sub X. Entonces, de esta forma, yo ya tengo cómo pasar, si yo tengo mi vector de velocidad en componentes, yo sé que para encontrar su magnitud, hago la raíz de la suma de las componentes al cuadrado. Y si yo quiero saber cuál es el ángulo, yo hago la tangente, bueno, en realidad hago la tangente inversa, ¿verdad? El ángulo es la tangente inversa del lado opuesto sobre el lado adyacente, ¿verdad? Y estas serían pues magnitud y ángulo de un vector, en este caso, de la velocidad, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento, muchachos? Si no hay preguntas, entonces pasamos a lo que es la aceleración, ¿verdad? Entonces, recordemos que al igual, voy a hacer una página nueva. Al igual como nosotros habíamos definido anteriormente la velocidad, ¿cómo definíamos nosotros la aceleración? Bueno, si ustedes recuerdan, la aceleración en general era el cambio de la velocidad con respecto al tiempo, pero cuando yo hacía el límite, que cuando el tiempo tiende a cero, entonces terminaba siendo una derivada. Entonces, en este caso es la derivada de quién? De la velocidad con respecto al tiempo. Y tenemos exactamente el mismo caso anterior, que ahora la velocidad nosotros la estamos, ya no es una sola componente, ¿verdad? Entonces la estamos considerando como un vector, que es b sub x en x más b sub y en y, y si hubiera z, b sub z en z. Entonces la aceleración yo la puedo describir en términos de componentes, ¿verdad? De tal forma de que yo tengo la derivada de b sub x con respecto al tiempo en x más la derivada de b sub y con respecto a t en y, ¿cierto? Y esta es mi aceleración, donde a estos términos, entonces yo les puedo llamar que la aceleración es igual a sub x en x más a sub y en y, ¿ok? Esta es mi aceleración, ¿con quiénes? A sub x es igual a la derivada
de v sub x con respecto al tiempo, que a la vez, como v era x, v era de x con respecto a tiempo, entonces a la vez es la segunda derivada de x con respecto al tiempo, ¿verdad? Y lo mismo para a sub y. A sub y es la derivada de v sub y con respecto al tiempo, y esto a la vez es la segunda derivada de y con respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces, esta es, por decir así, la nueva definición de aceleración. Y al igual como nosotros, si a mí me dicen simplemente encuentre la aceleración, yo tengo que encontrar el vector aceleración, ¿verdad? El vector aceleración. Pero si a mí me dicen magnitud, entonces tenemos que recordar que la magnitud de la aceleración, entonces sería la magnitud del vector aceleración, sería la raíz de a sub x al cuadrado más a sub y al cuadrado, ¿verdad? Y el ángulo en este caso no es muy importante para nosotros, pero en todo caso podríamos encontrar cuál es ese ángulo. Pero más que todo, la magnitud nos va a importar, ¿verdad? Entonces, ahora llegamos a un punto importante a donde vamos a tener que reforzar, okay, escuchen bien, vamos a tener que reforzar lo que es el concepto de aceleración. Aceleración como tal lo habíamos definido que era ¿quién? El cambio de la velocidad, ¿ok? El cambio de la velocidad con respecto al tiempo, o la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces anteriormente, como estábamos en una dimensión, nosotros fácilmente pensábamos el cambio de velocidad, entonces, cuando cambia a un aumento o una disminución en la velocidad. Entonces les voy a pesar de que ahorita nosotros no nos vamos a enfocar en movimiento circular, es bien fácil ejemplificar esto de la siguiente forma. Imagínense que ustedes van en carro y van a pasar por una rotonda. ¿Ok? Esa es la rotonda. Estamos viéndolo desde arriba, ¿verdad? Y entonces al entrar a la rotonda, ustedes están por acá, ¿ok? Y tienen una velocidad. Y si yo defino, por ejemplo, obviamente mis ejes Y es hacia arriba y X es hacia acá. Entonces, digamos, pongámosle una magnitud. Digamos que cuando ustedes están en esa rotonda, van en esta dirección y que ustedes tenían una velocidad o la magnitud de su velocidad era de 10. Entonces, en este caso, ustedes tienen una velocidad de 10. ¿En qué dirección? En X, ¿verdad? Porque es perfectamente horizontal. Y mientras ustedes se mueven en la rotonda, ustedes permanecen con sus 10 metros sobre segundo, o sea, con esa magnitud, pero se siguen moviendo, ¿verdad? Entonces, con la velocidad, cuando ustedes van acá, es hacia arriba, ¿cierto? Pero ustedes permanecen con esos mismos 10, solo que ahora ya no es 10 en X, ¿cierto? Sino que ahora es 10 en Y, porque tenemos Y positivo hacia arriba en ese caso. Siguen moviéndose, ustedes llegan a este punto, y digamos que ese es su punto de salida, ¿verdad? Y por eso no voy a dibujar el punto de acá. Y entonces ahora ustedes tienen la misma magnitud, o sea, los mismos 10, pero ahora van hacia la izquierda, lo que significa que es menos 10 en X su velocidad, ¿verdad? Ahora, si yo les hago una pregunta, y la pregunta es, ¿está acelerando el vehículo? ¿Qué me responden? Este vehículo que permaneció con esta magnitud de la velocidad de 10, al final la magnitud siempre es positiva, ¿verdad? Debido a lo que yo les, o sea, a la definición de la magnitud, ¿verdad? De acá. O sea, porque le haría raíz de, aunque solo es una componente, raíz de ese término al cuadrado. Entonces, el negativo de acá también se iría. La magnitud sigue siendo 10 en todo el camino, ¿verdad? ¿Este carro está acelerando o no está acelerando, muchachos?
Sí, en este caso tendría una aceleración constante, pero ¿por qué dice usted que está acelerando el carro si la magnitud de la velocidad fue la misma siempre? ¿Por qué? Ok, entonces más o menos está bien, ¿verdad? No, no esperaba tampoco que se respondiera, pero tal vez que alguien me diera una respuesta y si estaba mal, pues así, igual es para reforzar. Muchachos, la velocidad es un vector, ¿cierto? Y como vector, este tiene una magnitud y tiene una dirección, ¿cierto? Ahora, la aceleración es otro vector, ¿verdad? Y este vector, aceleración, que me mide cambio de velocidad ¿con qué? Con respecto al tiempo. Ahora recordemos, la velocidad es un vector y este vector velocidad tiene una magnitud y una dirección. Y en el movimiento de arriba yo les dije que la magnitud permaneció constante, ¿cierto? Pero ¿qué pasó con la dirección de este vector en ese movimiento, muchachos? ¿Permaneció constante? No, ¿verdad? Va cambiando. Incluso si yo hago un movimiento aquí, un cambio infinitesimal, ¿verdad? Eh, eh, esta velocidad ya no va perfectamente horizontal, sino que va cambiando constantemente de dirección. A pesar de que yo les dije que la magnitud permanece constante, ¿verdad? En este movimiento que yo les describí, va cambiando la dirección. Lo que significa que si cambia la dirección de la velocidad, ¿está cambiando la velocidad? Sí, está cambiando la velocidad, porque la velocidad es un vector que tiene magnitud y dirección. Entonces, si una de las dos cambia, el objeto está en efecto acelerando. No sé si quedó clara o el concepto. No necesariamente tengo que ver yo que la magnitud de la velocidad está cambiando. Puedo cambiar simplemente en la dirección. Y si hay un cambio en la dirección de la velocidad, al final es un cambio en la velocidad. Y un cambio en la velocidad significa que el cuerpo está acelerando, ¿verdad? Entonces eso solo es una forma de reforzarles ya qué implicación tiene de que estemos trabajando con vectores, ¿verdad? Ahora, la aceleración no me está midiendo simplemente si la velocidad está cambiando de magnitud, sino que también si está cambiando de dirección, ¿ok? Y entonces ustedes podrán preguntarse tal vez como, ¿y cómo puedo verlo yo gráficamente eso? Por ejemplo, si yo estuviera graficando en este caso, o en este caso no, ¿verdad? Bueno, digamos que ahora voy a cambiar las magnitudes para que, digamos que aquí es 15 y que aquí arriba es menos 20. Entonces va cambiando tanto la dirección como la magnitud. Entonces, solo un bosquejo ahí, ¿verdad? No me va a quedar perfecto. En este caso, el vector aceleración va más o menos en esta dirección. Va más o menos en esta dirección y va más o menos en esta dirección. Y yo puedo, así como yo definí las componentes de, por ejemplo, para este de abajo, así como yo puedo definir las componentes del vector velocidad, puedo definir, por ejemplo, en este caso que la aceleración tiene una componente aquí, que le voy a llamar A paralelo en este caso, y una componente acá, que le voy a llamar A perpendicular. Entonces, si se fijan, una componente de la aceleración es paralela a la velocidad y la otra es perpendicular. Entonces ustedes pueden, no nos vamos a, no vamos a, ahorita no vamos a estudiar a fondo esto.
Esto, de hecho, ni siquiera vamos a ver movimiento circular de esta forma, sino que cuando miremos movimiento circular va a ser con velocidad constante, que eso lo vamos a ver después. Pero yo, en un caso muy general, si yo tuviera que ese carro está acelerando, bueno, no acelerando, sino que es la magnitud de la velocidad está aumentando, entonces la aceleración sería en esta dirección. Yo puedo descomponer en un lado paralelo y un lado perpendicular, y esta componente que es paralela a la velocidad me dice a mí el cambio de quién, de la magnitud de la velocidad. Y esta que es perpendicular a la velocidad me dice a mí el cambio de quién, de la dirección, ¿verdad? Como les digo, esto simplemente se los voy adelantando, ¿verdad? Esto es algo que ocurre, esto es algo que es posible, ¿verdad? No vamos a estudiar a fondo esto en la clase, pero eh, por lo menos en cuanto a ejercicios, pero es bueno que ustedes sepan ese concepto. Y les recuerdo, ¿verdad? Yo en la clase les voy dando, por decir así, pedacitos, ¿verdad? Pedacitos de lo que nos van exponiendo en el libro. Pero ustedes pueden ir y si ustedes hacen la lectura de esto, ¿verdad? El vector aceleración, aquí está un ejemplo, por ejemplo, de este del carro, ¿verdad? Y aquí aparece la parte de las componentes. Ustedes pueden darle una lectura un poco más a fondo si ustedes quieren, ¿verdad? Aquí está lo de la componente perpendicular y paralela de la aceleración. ¿Qué significa cada una, verdad? ¿Cuál me dice cuál es el cambio de la magnitud y cuál me dice cuál es el cambio de la dirección del carro, ¿verdad? Entonces, ahora que ya, no sé si hay alguna pregunta con respecto a lo que es aceleración, muchachos. Ok, si no hay consultas, entonces voy a pasar a una página nueva. Y vamos a entrar al último tema del capítulo 3 que vamos a ver hoy y que vamos a ver en este momento, ¿verdad? Porque después vamos a volver a visitar el capítulo 3. Y este es movimiento proyectil o en general proyectiles, ¿verdad? En general, cualquier cosa que nosotros lancemos va a seguir, es un movimiento que no es en una, a menos de que yo lo lance solo directamente hacia arriba, ¿verdad? Pero va a ser un movimiento que no es en una sola dimensión, ¿verdad? Entonces yo descargué una imagen simplemente para demostrarles a dónde, qué lugares tan sencillos podemos encontrar nosotros movimiento proyectil. Algunos tal vez conozcan a este jugador, pero lo voy a volver a introducir, ¿verdad? Pero en general, en el fútbol, no todos los pases, no todo, bueno, de hecho, ningún pase creo que va a ser en una sola dimensión, ¿verdad? Pero no todos van a ras de suelo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se genera un tiro libre, uno patea el balón y lo que quiere es superar la barrera. Entonces, la pelota, si nosotros lo miráramos en dos dimensiones, ¿verdad? La pelota está moviéndose, como ejemplo, ¿verdad? Aquí está la persona que lo está pateando, aquí estaba la barrera, ¿verdad? Y por allá está la portería. Y lo que quiere este jugador es que la pelota se mueva en forma horizontal, ¿verdad? Y también en forma vertical, ¿cierto? O sea, de nada me sirve a mí que simplemente, a menos de que lo tire a lo Ronaldinho, que a veces los tiraba a ras de suelo, ¿verdad? Pero en general, los tiros van a tener, o sea, van a tener una componente X y van a tener una elevación, ¿verdad? Entonces, ese tipo de movimiento, en el cual nosotros tenemos una componente X y una componente Y, le vamos a llamar movimiento proyectil. Y claro, y ustedes me van a decir, ¿y qué pasa de la profundidad o cuando alguien hace un tiro con efecto, verdad? Bueno, nosotros no vamos a estudiar casos tan complicados, ¿verdad? Para nosotros, un movimiento proyectil va a ser un movimiento, en general, vamos a escribirlo acá,
le damos un impulso inicial que va a ser la velocidad inicial que nosotros le damos, ¿verdad? Le damos un impulso inicial y luego, ¿qué pasa con el resto de la trayectoria? ¿Se da por efecto de quién, muchachos? ¿Quién está actuando sobre la pelota después de que este jugador la patea, ¿verdad? Que tiene una velocidad inicial y esta velocidad inicial va a tener un ángulo inicial también. Una vez que suelta la pelota, ¿alguien iba a contestar? Por efecto de la aceleración de la gravedad, ¿verdad? Y en términos más generales, nosotros tendríamos que considerar también, ok, cuál es la resistencia del aire, del proyectil con el aire. También, si, si no estamos hablando de, por ejemplo, esto, que es una distancia corta, sino que estamos hablando de un misil, por ejemplo, que Rusia le va a mandar a los Estados Unidos, qué sé yo, ahí la distancia ya no la puedo considerar plana, ¿verdad? Sino que es distancia curva y ahí se nos complica un poco más las cosas. Pero nosotros en general vamos a trabajar con distancias cortas y simplemente, o de lo que yo recuerde, solo el efecto de la gravedad. Nosotros nos vamos a obviar el efecto de la resistencia del aire, pero si quisiéramos complicar un poco más el modelo, le podemos poner resistencia del aire. Si lo que queremos complicar aún más, le ponemos efecto Coriolis y cosas así, ¿verdad? Pero para nosotros va a ser el modelo, como siempre, física general 1, ¿verdad? El modelo más sencillo. Simplemente una vez que la persona lo patea, el resto del movimiento del proyectil se va a dar, ¿por qué? Por efecto de la gravedad, ¿verdad? Entonces, tengo otra imagen, que esta es de su libro. Y este más o menos es el, o bueno, este va a ser el comportamiento que va a tener un objeto, ¿verdad? Va a tener una velocidad inicial. Esa velocidad inicial va a tener un ángulo alfa sub 0 con respecto a x. Por general, y en proyectiles, aunque no es necesario, ¿verdad? Pero por general, y así define las ecuaciones del libro, ya después hace una sustitución y así las define, nosotros vamos a poner el origen justo a donde inicia a moverse el proyectil. Entonces este es el punto 0,0, ¿cierto? Entonces, ¿qué ecuaciones me dictan a mí cómo se está moviendo el objeto? Bueno, nosotros ya vimos la vez pasada cuáles son las ecuaciones, ¿verdad? De movimiento tanto horizontal como el de caída libre, ¿verdad? Entonces, en este caso, el objeto se está moviendo en las dos direcciones. Y en general, yo puedo decir que el objeto entonces se está moviendo como x es igual a x sub 0 más un b sub 0 x por t más un medio de la aceleración sub x por t al cuadrado y que la velocidad sub x es igual a ¿quién? A b sub 0 x más la aceleración x por el tiempo. También al mismo tiempo, ¿cierto? El mismo tiempo se está dando que y es igual a y sub 0 más un b sub 0 y por t más un medio de a sub y por t cuadrado. Y b sub y es b sub 0 y más a sub y por t. Y estas son las ecuaciones como yo puedo describir la posición y la velocidad de un objeto en movimiento proyectil, recordando que el tiempo es el mismo, ¿verdad? El mismo tiempo que le toma por ejemplo, si yo estoy parado acá,
El tiempo que le tomó al objeto en recorrer esto, ¿verdad? Es el mismo tiempo que le tomó al objeto subir esa distancia, ¿verdad? Entonces, esas son las ecuaciones, pero, el libro hace, como les digo, la suposición de que nosotros vamos a ubicar siempre el origen a donde inicia el movimiento. Y ahora vamos a considerar otras cosas. Únicamente quién está acelerando en este caso. Y ya me dijeron anteriormente, únicamente por efecto de quién, de la gravedad. Y la gravedad, muchachos, ¿en qué dirección va? La gravedad va siempre hacia abajo. Y como nosotros estamos definiendo Y positivo hacia arriba y X positivo hacia la izquierda, como siempre, entonces la aceleración en Y es igual a menos G. Ahora la pregunta es, si yo simplemente lo pateé la pelota, ¿verdad? Y después se está moviendo por efecto de gravedad, ¿hay algo que me esté acelerando de forma vertical el objeto, muchachos? Perdón, de forma horizontal el objeto, ¿o no? ¿Qué piensan ustedes? Solo la gravedad está actuando. Lo que significa que la única aceleración es hacia abajo. Entonces, ustedes pueden ver acá que horizontalmente el proyectil se encuentra en movimiento de velocidad constante. Velocidad constante quiere decir aceleración horizontal es igual a cero. Su aceleración horizontal es cero, por lo que se mueve en distancias x iguales en tiempos iguales de tiempo, dice. Lo que significa que con esa simplificación y con la siguiente, ¿verdad? Voy a borrar el origen acá. Recuerden que yo siempre puedo este vector de acá, lo estoy escribiendo acá, lo que significa que estos tres me hacen un triángulo rectángulo, ¿cierto? Lo que significa que si la magnitud de este es b sub 0, yo puedo describir b sub 0 y como ¿qué, muchachos? B sub 0 y es opuesto, ¿verdad? ¿Quién es opuesto sobre hipotenusa, muchachos? Seno, ¿verdad? O coseno. Seno, ¿verdad? Seno del ángulo por la hipotenusa. Y esta b sub 0x yo puedo también definirla, ¿verdad? Como el coseno del ángulo por la hipotenusa, que es b sub 0, ¿verdad? Y con esa definición, entonces, estas cuatro, y con el hecho de que tenemos el origen ahí, yo puedo escribir esas cuatro ecuaciones como x es igual a b sub 0 coseno del ángulo inicial, recordando que este ángulo se mide con respecto al eje X, ¿verdad? Por T, que V sub X va a ser siempre V sub 0X porque A sub X es igual a 0, ¿cierto? Que Y va a ser igual a V sub 0 seno del ángulo por T menos un medio de G por T cuadrado y que B sub Y es igual a B sub 0 seno del ángulo menos G por T. Y estas, técnicamente, estas de acá, son las que a mí me van a dictar el movimiento de un proyectil cuando yo puse el origen encima del proyectil, ¿verdad? Ahí simplemente describí yo estas componentes con el ángulo. Es un triángulo rectángulo, fácilmente cualquiera debería de recordar esto de acá, ¿verdad? Y todas las definiciones que yo había dado anteriormente también me aplican, ¿verdad? Por ejemplo, si en un ejercicio a mí me terminan pidiendo cuál es la magnitud de la velocidad, entonces yo sé que la magnitud de la velocidad es que, muchachos, es la raíz de bx cuadrado más b sub y cuadrado.
Y si a mí me dicen, muchachos, encuentre cuál es el ángulo que tiene la velocidad en t igual a 5, entonces yo busco cuál es b sub x y b sub y en t igual a 5 y aplico quién. El ángulo es tangente de inversa siempre, tangente inversa de el opuesto sobre el adyacente, ¿verdad? Estas siempre van a aplicar. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Si no hay preguntas, técnicamente ya terminamos la clase del día de hoy. Solo hay algunas pequeñas como consejos que hace falta mencionar. Bueno, ya solo quedan 4 minutos, ¿verdad? De los pequeños consejos es, si ustedes vienen y nosotros queremos escribir, por ejemplo, y en términos de x, sin que aparezca el tiempo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, agarro esta función y yo tengo que t es igual a x sobre b sub 0 coseno, ¿verdad? Del ángulo inicial, ¿cierto? Y este tiempo lo sustituyo acá, acá. Si ustedes hacen eso, no recuerdo cuál es la fórmula exacta, para no tomar el tiempo no voy a, pero me va a quedar algo de la siguiente forma. Y es igual a una constante por x más otra constante por x al cuadrado. ¿Qué es lo que me dice a mí esta fórmula? ¿Cómo es el movimiento proyectil, muchachos? Es una parábola, siempre va a ser una parábola, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué otra cosa, muchachos? ¿Qué otra cosa interesante podemos ver de movimiento proyectil? Bueno, como es la parte en Y es similar a la caída libre, en el punto más alto del viaje, la velocidad en Y es igual a 0, ¿verdad? Eso es otra cosa que nosotros podemos tomar en cuenta, ¿verdad? Siempre cuando en un movimiento proyectil llegamos al punto más alto del viaje, la velocidad en Y va a ser igual a 0. Y de ahí nosotros entonces podemos tomar algunas cosas interesantes. Por ejemplo, yo puedo encontrar cuánto es el tiempo que le toma hacer la mitad del viaje, ¿cierto? ¿Cómo? Bueno, a medio viaje. Esto al final lo vamos a utilizar en los ejercicios, ¿verdad? Esto no son fórmulas ni ocupan aprendérselo, pero a medio viaje nosotros ya deberíamos de saber que la velocidad en Y es igual a 0, lo que significa que yo sé que tengo 0 es igual a b sub 0, seno del ángulo, menos g por t. Lo que significa que yo sé que el tiempo que le toma al objeto llegar hasta la mitad del viaje, entonces sería b sub 0, seno del ángulo, entre g. ¿Y ustedes, muchachos, qué creen? ¿Que lo mismo que le toma subir, le va a tomar bajar hasta el piso? ¿O le va a tomar más tiempo del que le tomó llegar hasta el punto máximo? ¿Qué piensan? Les va a tomar el mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren saber cuánto es el tiempo que le toma hacer todo el viaje, entonces sería 2 veces, le voy a poner tiempo un medio por mientras, ¿verdad? Pero no tiene, sería 2 veces el tiempo que le toma hacer la mitad. Y si yo quiero saber, por ejemplo, solo con los datos iniciales, si yo quiero saber cuánto es la distancia total en X, o sea, cuál es el alcance, le decimos, y a ese alcance se le llama R. ¿Cuál es el alcance del proyectil? ¿Qué hago yo? Pues para encontrar el alcance simplemente puedo hacer que en la función de X sustituyo el tiempo total de viaje, que sería este, ¿verdad? O también lo puedo hacer de la siguiente forma. Cuando el proyectil llega a este punto, ¿cuánto es Y, muchachos?
Muchachos, bueno, para ahorrar tiempo, ¿verdad? Cuando el objeto vuelve al suelo, y es igual 0. Entonces yo podría sustituir acá y igual 0 y resolver para el tiempo y luego sustituirlo acá, ¿verdad? Hay varias formas y eso después vamos a verlo desde mañana en adelante, ¿verdad? Porque esta es la única clase de movimiento, bueno, del capítulo 3. La clase ya terminó, muchachos. Si ustedes desean retirarse, lo pueden hacer, no hay problema. Yo voy a decir algunas cosas extra, lo voy a dejar siempre en el video, ¿verdad? Esto ya no es tanto con respecto a la clase del día de hoy, sino son pues, consejos generales. Por ejemplo, me voy a ir al libro de texto. Yo, por los momentos, únicamente he hecho ejercicios, pero ustedes tienen que recordar, bueno, desde luego, ¿verdad? Hacer la lectura. Por ejemplo, hoy no les mencioné acerca de esto. Entonces ustedes pueden hacer la lectura ahí o deben hacer la lectura ahí. Pero el libro siempre trae ejemplos, muchachos. Si se fijan, siempre trae ejemplos el libro. Y aunque no lo crean, a veces los ejemplos salen en examen. El mismo, tal vez no exactamente lo mismo, pero la misma situación, solo con datos cambiados. Puede salirme en examen. Entonces yo les recomiendo siempre revisar estos ejemplos, ¿verdad? Hay buenos ejemplos en el libro que no he querido hacer en clase porque como ya están resueltos, entonces no he querido tocarlos en clase. Eso es lo primero, ¿verdad? No dejen de leer el libro, no dejen de leer los ejemplos. Y lo segundo, muchachos, es que yo no puedo quitar esto, aquí están. Yo ya subí, bueno, dos cosas. Dos de ustedes me dijeron que el campus les marcó una respuesta como mala porque no escribieron el espacio entre el número y la unidad. Entonces, obviamente su respuesta está buena, muchachos. Yo no lo voy o sea, las actividades que voy poniendo en el campus no las voy dejando simplemente de que voy a ver la nota, ¿verdad? Sino que yo posteriormente voy a ver y en efecto, ahí cuando yo mire que hay errores, entonces yo les voy a arreglar o solucionar eso, ¿verdad? Tal vez no se los solucione directamente en el campus, sino que yo voy a hacer un archivo de Excel con sus notas y ahí tendrían ustedes que ver el cambio. Y lo segundo es que ya subí la tarea, eso lo subí como momentos antes de la clase, ya subí la tarea del capítulo 1, tarea número 1 del capítulo, perdón, tarea número 1 del capítulo 2. Aquí están un poco de las instrucciones, dice, esta es la primera tarea, que suban un solo PDF, que por favor los ejercicios sean legibles. Les digo incluso que utilicen Cam Scanner, porque ahí quedan súper genial las fotos, ¿verdad? Les digo cómo llamar el archivo, para qué esto, porque así cuando yo los descargue no me confundo, ¿verdad? Entre los archivos de cada quien. Y si ustedes se meten acá, ahí no dice cuáles ejercicios tengo que hacer, ¿verdad? Entonces, si ustedes se meten ahí, todavía no, debería de aparecerles este archivo, tarea 1 FS100 tercer pack. Se les va a abrir un PDF. Bueno, en este caso lo descargó. Y esta es la tarea, ¿verdad? Dice las instrucciones, ¿verdad? Resolver cada ejercicio de tal y tal forma, usar Cam Scanner, que los ejercicios sean legibles y de buen tamaño para poder ser tomados en cuenta al momento de evaluar. Y dos ejercicios que técnicamente los redacté yo, por decir así, me los inventé. Y 10 ejercicios de el Sears, ¿verdad? Les pongo incluso una observación para ayudarles con el ejercicio 64 y 65. Y la fecha de entrega, si ustedes van al campus, está para una semana, ¿verdad? 7 días. O sea, está hasta las 11:55 del 30 de septiembre. Y entonces, desde mi punto de vista, ¿verdad? Yo sé que tienen otras clases, yo sé que siempre se les puede dificultar. Pero desde mi punto de vista hay suficiente tiempo, ¿verdad? Son 12 ejercicios, muchachos, en 7 días. Hacen 2 ejercicios al día y terminan la tarea cheque, ¿verdad? Eso sería todo por la clase de hoy, muchachos. Si no hay ninguna pregunta, entonces hasta aquí vamos a llegar.